Muy buenas, soy Rubén Vilche y hoy os traigo un nuevo capítulo en el que voy a estar hablando sobre el miedo al fracaso. Es un capítulo que va a estar tanto en Spotify como en YouTube, ¿vale? En los dos lados. Bueno, quería empezar principalmente como siempre hablando de la sociedad y todo el tema, ¿no? Porque al fin y al cabo es un miedo que está muy arraigado en la sociedad, ya que al fin de cuentas el miedo al fracaso sobre todo depende mucho del país, porque por ejemplo en España se tiene muy mentalizado el fracaso. ¿Por qué se tiene muy mentalizado el fracaso o el miedo al fracaso, mejor dicho? Porque se ha inculcado una perfección que lo que hace principalmente es buscar conformidad. ¿Qué quiero decir? Pues que principalmente se busca la conformidad antes que buscar el riesgo. Y eso lo único que nos hace a nosotros es ir siempre a lo seguro. Al ir a lo seguro, sabes que mayoritariamente las cosas las vas a hacer medianamente bien y las vas a probar. Mientras que cuando no hay nada seguro y hay más riesgo, como hay más probabilidad de que falles, tu mente no está preparada para el fallo porque nunca te han enseñado a fallar. Es más, si se ha enseñado a fallar, es lo mínimo y que no falles. Por ejemplo, en la escuela te enseñan que no debes de fallar, que tienes que aprobar todo. Y eso no es así. Tú no puedes juzgar a un pez por cómo escala un árbol porque es imposible. Cada uno tenemos nuestros dones, nuestras capacidades, nuestros desarrollos y no puedes pedirle lo mismo a todos. Es imposible. ¿Qué pasa? Que eso nos arraiga a nosotros desde muy pequeñitos una mentalidad de no poder fallar, porque si fallamos ocurre algo malo y no es así. Debemos de comprender de que el fallo es algo que nos permite a nosotros educarnos, porque al fin y al cabo si no fallas ya es perfecto. En el momento de que falles alguna vez, ahí vas a tener un problema bastante grave porque te vas a sentir muy deprimido o insatisfecho por no haber conseguido lo que buscabas. ¿Qué pasa? En mi caso, yo siempre he sido una persona que apenas ha sido de sobresalientes. Siempre ha sido ir a lo justo, incluso de suspender un montón, aunque luego la salvaba. Había veranos que incluso me quedaba estudiando y todo, pero siempre la salvaba y siempre seguía hacia adelante, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo tenía muy arraigado, pues que lo que hacía estaba mal, que bueno, que al fin y al cabo, pues no era correcto. Por una parte sí, porque no me dedicaba a estudiar, porque no era algo que me gustara, y por otra parte no, porque tampoco se me motivaba para yo ver la forma de estudiar o de querer estudiar y el por qué. Porque al fin y al cabo sí, vale, tiene un título, pero ¿y qué? No te motiva en nada. Simplemente estás haciendo que si matemáticas, lengua, inglés, no sé qué, y no te da ninguna motivación alguna. Vas porque tienes que ir, porque es obligatorio. Por eso luego muchas veces desciende cuando uno tiene que ir, por ejemplo, a otros estudios como universidades o bachilleratos, desciende, o a FP o ciclos superiores. ¿Por qué? O medios. Porque a fin de cuentas no hay motivación. Y como encima se nos inculca que tenemos que ser medianamente perfectos, pues si ahora, por ejemplo, dejamos lo obligatorio y tenemos que hacer algo voluntario, ¿lo voluntario qué va a ser? Nada. Porque queremos esa conformidad, queremos esa seguridad, con lo cual decidimos trabajar que ponernos a estudiar. Yo en mi caso, yo mi primera barrera que rompí fue cuando yo me fui a una ingeniería de sonido e imagen, que me acuerdo yo que fui en pleno COVID con 18 años. Yo me fui a estudiar viniendo de sociales, ojito, viniendo de sociales me fui a estudiar una ingeniería de sonido e imagen en Málaga y yo soy de Córdoba. Yo me iba con 18 años sin conocer a nadie allí, sin tener familiares, no tenía a nadie allí. Yo iba solo, iba a la aventura. ¿Qué pasa? Que yo me estampé contra un muro, pero yo me arriesgué, vi que no era lo mío y me fui a un ciclo. Que luego en el ciclo hice más o menos lo mismo y seguía con la misma de... Bueno, he de decir que yo en la universidad me harté a estudiar, pero aún así yo no llegaba a sacar notas. Pero también porque es una ingeniería de sonido e imagen, ¿no? Pero es verdad de que yo en el ciclo pues me pasaba igual que con bachillerato,
o con la escuela, no tenía esa motivación de querer sacar sobresalientes y tal, simplemente pues aprobaba y punto. También es verdad de que llegó en mi vida el trading y el desarrollo personal y le dedicaba muchísimo más tiempo a eso que a los estudios. Aún así los sacaba y lo aprobaba. ¿Qué pasa? Que gracias a ese desarrollo yo me metí en el mundo del emprendimiento. En el mundo del emprendimiento, sobre todo en España, se tiene muy mal visto porque es algo en el que tú tienes que probar, tienes que fallar, tienes que ver lo que te gusta, lo que no te gusta y tirarle para adelante. ¿Qué pasa? Que aquí está muy mal visto que falles. Y como está muy mal visto que falles, no te puedes equivocar, porque si no todo el mundo te va a criticar. En vez de, por ejemplo, como en otros lados, como en Estados Unidos, donde tú fallas y te dicen que fallas de nuevo, que te tira otra vez al mar si hace falta. Y esa es una mentalidad que beneficia, porque cuando tú tienes en tu entorno gente que no le importa que falles, es más, quieren que falles para que así aprendas más, tú de forma subconsciente te tiras, no te importa. No te importa las veces que falles, vas a seguir hacia adelante, vas a seguir tirándote y vas a ver cuándo va a surgir. Pero es prueba y error. ¿Qué pasa en España? En España no es igual. En España tú fallas y te dicen, ¿ves cómo te lo dije? ¿Ves cómo tenías que haber seguido con tu trabajo? ¿Ves cómo tenías que haber hecho esto? ¿Ves cómo tenías que haber hecho lo otro? ¿Ves cómo tenías que ser funcionario? ¿Ves cómo tenías que ser tal? Y no se dan cuenta que es la mayor absurdez que hay, porque a fin de cuentas no puedes ser lo que otros quieran. Tú tienes que ser lo que tú quieras, lo que tú desees. No puedes permitir que tu futuro sea elegido por los demás o que sea sinceramente marcado por otras personas. Pero para ello tienes tú que ponerte, ver, como siempre os digo, qué es lo que te gusta, qué es lo que te deja de gustar. Porque ahora que eres joven es cuanto más puedes fallar. Porque no tienes, vamos a decir, problemas o inconvenientes o incluso devociones que tengas que hacer. Eso es lo más importante. ¿Qué pasa? Cuando tú eres una persona más adulta, pues es más complicado porque tienes muchas más obligaciones que tienes que hacer y encima tienes que cumplirlas, porque al fin y al cabo ya estás, que sí, pagando hipoteca, pagando factura, pagando el coche, pagando deuda, pagando un montón de cosas. Y ahí es más difícil que tú te quites esa mentalidad de fallar porque buscas a esa edad más estabilidad. Pero igualmente se puede, pero es todo querer. Querer hacerlo, querer crecer, querer mejorar y buscar un futuro mejor, porque al fin y al cabo si estás vivo y te puedes dar cuenta, lo puedes hacer, lo puedes conseguir, pero es querer, dedicarte el tiempo que haga falta. Ahora, cuando eres joven es cuanto más te tienes que tirar, porque tú por suerte pues tienes un lugar al que volver, que es a casa de tus padres. Ahora, con 30, 40 años, pues mucho más complicado. Pero cuando tienes 15 a 25 años, es la edad perfecta para tirarte al barro las veces que haga falta. Tírate todas las veces que haga falta. Porque ahí es cuando verdaderamente vas a experimentar, vas a crecer, vas a educarte. Y esta mente la vas a ampliar. Porque al fin y al cabo, si tú me pones vamos a decir dos pruebas. La primera es ganar a la primera y la otra es perder a la primera. Yo elijo perder a la primera. ¿Por qué? Porque cuando tú ganas a la primera, ahí, por decirlo así, tus emociones están en alza, están que se salen. Has ganado, pero no aprendes nada. No sabes verdaderamente por qué has ganado. Ahora, si a la segunda vez que lo hagas pierdes, ya ahí te desmotivas y ya no lo vuelves a hacer. O incluso lo dejas. Porque como ya no te ha salido como a la primera, ya ahí ya no vas a hacer lo mismo. Ahora, cuando se trata de hacerlo a la primera y fallas, sabes que has fallado. Que algo has aprendido, el por qué lo has hecho mal, por qué no ha dado el resultado, por qué has hecho A y no ha sido B, y te estás educando. Y puede que a la segunda ganes.
Y cuando ganas a la segunda, dices, hostia, ahora esto lo entiendo mucho mejor. Y ya ahí quieres seguir y seguir. Pero cuando es al revés, te desmotivas. Eso pasa muchas veces con temas de emprendimiento. Cuando ganas dinero de primera, tienes un problema, y es que como has ganado a la primera y quieres seguir ganando lo mismo, incluso más, como dejes de ganar, ahí te desmotivas. Incluso a lo mejor dices de que no vales para esto y lo dejas. Ahora, si es al revés, si estás en un emprendimiento y no ganas nada, sino que estás cierto tiempo educándote, mejorando, creciendo y llegando a un punto en el que pasan los meses y no ganas nada, en el momento que ganes vas a entender de que todo ese tiempo que no has ganado nada ha merecido toda la pena. Lo disfrutas incluso más. Así que esto era lo que quería hablar hoy. Era una reflexión sobre este aspecto. Y nada, lo dicho, nos vemos en el próximo capítulo. Así que nada, chao.